Titulado Tratamiento físico-químico en muestras de aguas superficiales y sintéticas utilizando absorbentes provenientes de desechos biomásicos. Son algunas pruebas preliminares. La idea es pasar a una segunda fase acá en la Universidad Católica. Bueno, esto está dentro del área de ambiente. Quisiera iniciar con alguna introducción que año tras año algunos investigadores todavía acá en Environmental Technology and Innovation, por ejemplo, siempre hacen énfasis en decir que el agua es un recurso importante, ¿no? Y que tener agua potable pues es un gran desafío mundial. Ya lo fue para el siglo pasado y lo sigue siendo para este siglo, ¿no? Y que bueno, las principales fuentes de contaminación del agua son algunas descargas de aguas residuales industriales, agrícolas, municipales, cambios ambientales, en fin. Trabajar con algún residuo líquido implica primero, antes de presentar una alternativa de tratamiento, dos aspectos importantes. En primer lugar, el proceso industrial, o sea, si hablamos de un agua, de un residuo líquido industrial, conocer un poco la descripción del proceso y verificar que en ese proceso no existan pasivos ambientales. Los pasivos ambientales son, digamos, algunos residuos que pueda dejar, sólidos o líquidos que pueda dejar ese proceso industrial. De manera que tenemos luego un efluente a tratar con de algunos rubros, ¿no? De algunas empresas como curtiembre, fármacos, o sea, alimentos, en fin. Y luego de conocer bien las características del agua, entonces conocer el tipo de agua que se desea obtener. Algunas empresas con las que hemos trabajado en Ecuador, incluso en Venezuela y aquí en Arequipa, nos han manifestado la intención de reutilizar el agua, o sea, no descargarla directamente al red de alcantarillado, sino que puedan tener un uso, una aplicación dentro de sus áreas, específicamente dentro de los jardines, para riego, etc. Entonces, al conocer las características del agua y saber qué tipo de agua queremos obtener, entonces planteamos los procesos, ¿no? Hay procesos biológicos, físico-químicos. Los biológicos van desde montar o establecer procesos aerobios, o sea, en presencia de oxígeno, o anaerobio en ausencia de oxígeno. La tecnología, por ejemplo, de microalgas, que ha sido muy utilizada en los últimos años. En fin, hay varios procesos biológicos que pudiesen aplicarse para poder tratar y mejorar la calidad de ese tipo de agua, ¿no? Tanto superficiales como industriales, que están contaminadas. Físico-químicos hay muchos procesos, ¿no? Como la de coagulación, electrodeposición, intercambio iónico, oxidación, etcétera, precipitación química. Nosotros, las pruebas preliminares que voy a presentar ahora fueron realizadas en base a un proceso absortivo, ¿no? Y posteriormente, pues ya acá en la Universidad Católica Santa María, aplicar a través del proyecto que tenemos de incorporación, aprobado por el Banco Mundial, aplicar la tecnología de filtración por membranas. Por lo tanto, el proceso, para muchos químicos ya conocemos un poco la terminología, es de absorción, que no es más que un proceso de transferencia de masa del contaminante de un fluido, que puede ser líquido o gaseoso, a la superficie de un absorbente. A diferencia del proceso absortivo, que también es un proceso unitario de tratamiento de agua, donde el contaminante o los absorbatos van a incorporarse en el cuerpo del absorbente, tal cual como una esponja, por ejemplo, en el agua queda absorbida. En algunos casos, pues no queda muy claro si el fenómeno es absortivo, o sea, de adherencia o de absorción. Entonces hablamos de un proceso de desorción, cuando no tenemos muy claro si el proceso ha sido en la superficie o dentro del cuerpo del absorbente. Materiales muchos, ¿no? Hemos utilizado muchos materiales para poder obtener absorbentes y remover algunos contaminantes. Hemos trabajado con Cocos nucifera, Saccharum officinarum y Meniaca urbarina, son algunos desechos agroindustriales. Más recientemente en Ecuador trabajamos con Phytelephas equatorialis, que es un cocotero muy típico de la región, donde los indígenas preparan mucha artesanía y quedan muchos desechos.
y hemos obtenido carbón activado de alta calidad para remover colorantes sobre todo. Otras experiencias que hemos tenido con algunos suelos, trabajar con alguna fracción mineral de algunas arenas de la costa ecuatoriana, donde básicamente hay huetita, o sea, material con hierro, que nos permite remover muchos metales pesados, es decir, como plomo, cobre, en fin. Este material mineral hemos obtenido de la arena por segregación, por imantación. Hemos hecho procesos de activación con fósforo y hemos obtenido alta eficiencia en remoción de plomo, por ejemplo, ¿no? Con este tipo de material. Entonces son materiales altamente celulósicos. Hay una tendencia, en el Ecuador de siembra de palma aceitera y hay mucha hectárea que se está utilizando para cultivar. Entonces, también los desechos de ese tipo de material son altamente lignocelulósicos, más que el promedio, y son potenciales para preparar absorbentes. ¿Qué hacemos nosotros en la parte experimental? Bueno, inicialmente tomamos algunas muestras de agua, puede ser en este caso, la muestra de agua superficial proviene de ríos de alta montaña de la provincia de Cuenca, de Ecuador, donde las aguas son coloreadas. Cuenca, como el mismo nombre lo indica, es una cuenca de 4 ríos. Entonces hay ríos altamente coloreados, color natural, ¿no? Algunos pobladores utilizan sus aguas para servicios y para cocinar, en fin. En ese caso la idea es remover con absorbentes ese color. Esos son ácidos fúlmicos, una serie de compuestos orgánicos naturales que está reportado que pueden ser utilizados como fertilizantes, es decir, se hace una decoloración, se remueve ese material orgánico natural y puede servir como compost, o sea, para fertilizante, y el agua pues queda clarificada para ser utilizada. Entonces, aguas residuales industriales, aguas superficiales son luego caracterizadas. Por otra parte, los materiales lignocelulósicos o biomásicos son activados a través de un proceso de pirólisis con flujo de nitrógeno y con el fin de desarrollar ciertas propiedades absorbentes, de manera que vamos a tener un material que desde el punto de vista morfológico va a tener una estructura para remover contaminantes y desde el punto de vista químico va a tener una superficie bastante reactiva. Ese material es caracterizado, ¿verdad? De manera que tenemos, a través de Micrometrics, por ejemplo, podemos obtener la cantidad de porosidad que pueda tener, tipo, tamaño de poro, en fin, FTIR, es decir, algunas caracterizaciones de grupos funcionales, microscopía electrónica, densidad aparente importante para ver si ese material puede ser o tiene resistencia mecánica para ser confinado en un filtro, porque estos absorbentes tienen 2 presentaciones, o granular para hacer filtraciones en lechos mixtos, por ejemplo, o polvo para ser llevados a mascarillas, por ejemplo, ¿no? Luego, los absorbibles o los contaminantes antes y después son cuantificados, determinados y cuantificados a través de diferentes técnicas analíticas que aparecen allí, CP+, HPLC, en fin. Hemos montado sistemas de absorción por carga y a flujo continuo, ¿no? Para remover algunos compuestos fenólicos y algunos colorantes de la industria textil, tal como, por ejemplo, el azul que utilizan para teñir algunas prendas de vestir. En alguna oportunidad trabajamos con un sistema biológico de biodiscos de contacto para aguas provenientes de la industria de pescado en Ecuador. Este tratamiento pues consiste en una serie de discos donde ocurre el proceso biológico para la degradación de la materia orgánica. Después de ese tratamiento se aplican entonces algunos procesos de filtración para eliminar color. Bueno, algunos resultados preliminares, como yo indiqué al principio de la presentación. Se ha caracterizado el material desde el punto de vista de densidad aparente. Por ejemplo, vemos aquí que los materiales, una vez carbonizados, tienen una densidad aparente por encima de 0,30 gramos por mililitro. Algunos investigadores establecen estos valores como límites
para poder caracterizar y decir que ese material tiene resistencia mecánica para poder hacer filtros mixtos por encima de 0,3. Se ha hecho una descripción de la composición elemental de esos materiales en cuanto a azufre, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y carbono. Aquí pueden ver que existe un desarrollo de carbono bastante elevado comparado con el carbono activado comercial. El rojo es un carbono activado preparado, sintetizado en el laboratorio. Y esta es una cantidad de carbono en el material, digamos, crudo. Hay presencia de oxígeno, lo cual nos hace inferir que hay desarrollo de grupos funcionales con oxígeno en la superficie, ¿no? Eso es importante, o sea, que esté la superficie reactiva para poder, digamos, para que la migración o la transferencia de masa sea bastante efectiva. Se ha hecho un análisis multielemental de fluorescencia de rayos X, donde se puede evidenciar algunas especies químicas presentes en la superficie del absorbente, básicamente fósforo, ya que uno de los absorbentes o químicos utilizados ha sido el ácido fosfórico. Este fósforo residual ha sido reducido a través de ciertos lavados, de manera que ha bajado la cantidad de fósforo allí. Y el rendimiento de estos materiales ha sido bastante bueno, salvo el proveniente del bagazo de la Sacharon officinarum, que bueno, por la misma características del material no tiene buen rendimiento. Yo hablo de buen rendimiento cuando excede el 50%, o sea que por cada 100 material crudo, más del 50% es obtenido como absorbente. A estos materiales se les ha determinado el área superficial específica, utilizando varios agentes químicos como cloruro de zinc, ácido fosfórico. La función de estos activantes es fundamentalmente deshidratar el material, es decir, que la celulosa quede bien deshidratada para posteriormente pirolizarla, ¿no? Evidentemente, muchas publicaciones han reportado que el ácido fosfórico es, digamos, por excelencia utilizado para deshidratar. Por eso nos dio un área superficial bastante alta, 1.300 metros cuadrados por gramo, competitivo con el activante utilizado por cloruro de zinc. Entonces decidimos hacer una microscopía electrónica de barrido para ver el desarrollo, si hubo desarrollo, evidentemente que tuvo que haberlo presentado, desarrollo de porosidad, y la microscopía nos ha arrojado un material bastante poroso, ¿no? Con poros bastante grandes, una superficie heterogénea, poros exfoliados, es decir, que el proceso de carbonización en presencia de nitrógeno permitió una estructura externa bastante viable. Luego quisimos ver si existe alguna conexión entre esos poros desde el punto de vista morfológico. Eso es importante porque trabajamos con, por ejemplo, fármacos o pesticidas o compuestos orgánicos grandes que deben difundirse o deben migrar a la superficie de los poros internos, y la idea es que exista alguna conexión entre esos poros. Evidentemente hemos visto diferencias, ¿no?, entre la morfología de un poro de este tipo de material, por ejemplo, de la tagua, que es un material típico ecuatoriano, son poros, digamos, redondos, concéntricos, y los de Cocos nucifera, por ejemplo, aquí vemos que hay poros que permiten internos la conexión con otros, ¿no? Hay cavidades bastante claras. Hay algunos poros no exfoliados por alguna presencia de alquitrán en el proceso de carbonización, que no fue completamente exfoliado, pero con lavado pues se espera tener una superficie más limpia. Coincide con algunos modelos morfológicos presentados por algunos autores. Específicamente son modelos obtenidos por Francisco Reynoso, un químico que trabaja en la Universidad de Alicante, España, y que bueno, ya tiene 2 patentes en obtención de carbón activado para remover el color en el aceite de oliva. Otras caracterizaciones, por ejemplo, difracción de rayos X. Bueno, aquí obtuvimos simplemente 2 bandas similares a las publicadas. Algunos autores la definen como este tipo de absorbente como estructuras turboestráticas que tienen como características estas 2 bandas asimétricas.
Es una red cristalina que, bueno, hacen como parecida, ¿no? Claro, nunca llega a grafeno, que es una estructura completamente ordenada, pero sí es como una estructura muy parecida, superpuesta, que nos genera una superficie heterogénea que nos permite, digamos, tener un material desde el punto de vista geométrico, con grietas, poros, tamaño, forma de cavidades, para mejorar el proceso absortivo, y desde el punto de vista químico, obtener grupos funcionales que nos permitan la, digamos, remoción o la tracción de esos contaminantes, ¿no? A través de algunas fuerzas débiles, ¿no? En la superficie. El infrarrojo mostró situaciones interesantes. Aquí tenemos dos espectros. El espectro en líneas gruesas indica el material crudo antes del proceso de pirólisis o de activación, y luego las líneas finas indican la señal obtenida después del proceso de transformación. O sea, aquí lo que quiero que observen es simplemente que hay una superficie más reactiva después del proceso de pirólisis y de activación, lo que para nosotros es importante porque permite pues la remoción de mayor cantidad de especies, ¿no? Químicas orgánicas o inorgánicas. Bueno, aquí vemos la cantidad de bandas que aparecen en el espectro de la superficie de los carbones después del proceso, ¿no? Hay aproximadamente 8 o 9 señales, efectos en las bandas. ¿Qué tipo de absorbibles o contaminantes hemos utilizado? Bueno, como ya les dije, en el caso de las aguas industriales, hemos trabajado con aguas de procesamiento de pescado. En la costa ecuatoriana existe mucha producción de este tipo de material, o sea, de alimento. Entonces trabajamos con un reactor a flujo continuo y posteriormente hicimos filtración, ¿no? Aquí tenemos el agua, sale con cierto color y luego aplicamos filtros de carbón. En este caso, para remover las concentraciones de sulfato que son elevadas, prácticamente aquí estuvieron a niveles no detectables. Con fenoles en muestras sintéticas que simulen un poco aguas de producción petrolera, hemos trabajado con mezcla de fenol, 2-clorofenol, 2,4-dimetilfenol, a diferentes pH. Y bueno, hemos aplicado los modelos clásicos, ¿no? De Frenholm y Lamion para ver el ajuste a esos modelos y determinar las constantes de absorción. A ver en cuáles condiciones de pH estos absorben mejor. Frenholm evidentemente nos da un mejor ajuste, ¿no? Comparado con Lamion. Cuando trabajamos con ríos, con muestras de ríos de alta montaña, hemos obtenido buena eficiencia en el tratamiento físico-químico. Hemos comenzado con un color inicial de 48 unidades de color platino-cobalto y hemos llegado a remover el 79,86% de ese color natural de las aguas, ¿no? Es decir, tenemos un color residual al final de 9,67 partiendo de 48, o sea que ha sido bastante eficiente la remoción con estos materiales. Para azul de metileno también hemos hecho algunas pruebas y observamos que aquí las diferentes barras indican absorbentes preparados a diferentes condiciones experimentales y con una condición de C35 que indica la concentración de ácido fosfórico, 35%. Hemos obtenido una buena remoción del azul de metileno comparado con esta barra que es un carbón comercial. O sea que competitivamente hablando hay una similitud, ¿okay? Entre ellos. Evidentemente hemos hecho algunos procesos, tratamientos a flujo continuo. Y bueno, a flujo continuo en columnas se describe la curva sinoidal típica, ¿no? Aquí tenemos los puntos negros que significan los puntos experimentales y aplicamos un modelo matemático denominado BDST, que en sus siglas en inglés es tiempo de servicio de lecho profundo, donde vemos que trabajamos con dos procesos a flujo continuo variando la altura del lecho. Aquí tenemos un proceso hecho a 5 centímetros de lecho de carbón y aquí lo hicimos a 10 centímetros. Evidentemente hay mejor ajuste en la zona de transferencia de masa
en el proceso hecho a 10 centímetros, ¿no? Es decir, que el modelo precisamente relaciona el tiempo de servicio, que es el tiempo, digamos, que tarda la columna en saturarse, y la profundidad del lecho. Hay una relación entre el tiempo y la profundidad o la altura del lecho acá. Entonces, en este caso, pues la remoción fue del colorante CIRB5, que es el azul que se utiliza para teñir jeans, ¿no? En la industria ecuatoriana. Entonces, hemos trabajado con ese colorante. Estos son algunos resultados en a flujo continuo. Bueno, aquí tenemos las constantes de los modelos. La cantidad absorbida cuando trabajamos con una columna de 5 centímetros y otra de 10 centímetros. La diferencia es significativa. Aquí tenemos 81.63 miligramos por litro de color absorbido y aquí tenemos 50.73. Hay un mejor ajuste del modelo cuando trabajamos con esta altura de lecho. La idea es, como le digo, estos son ensayos preliminares porque no solamente nos vamos a quedar con el contaminante pegado o absorbido en el lecho. O sea, la idea es hacer una transformación y conocer primero la estructura morfológica y físico-química de estos materiales para luego entrar entonces en la parte de catálisis. Luego estos materiales sirven de soporte para poder colocar algún catalizador, tal cual como el dióxido de titanio, que ha sido muy utilizado en Europa y ha sido bastante efectivo para remover y transformar al mismo tiempo. O sea, el colorante, puede ser los colorantes, puede ser aguas residuales industriales de crudo. O sea, cuando el crudo se saca del subsuelo, viene agua asociada, entonces la deshidratación genera un agua que es rica en naftalenos y compuestos orgánicos complejos. Entonces la idea es remover y transformarlo a compuestos menos tóxicos. Bueno, conclusiones: se logró obtener materiales con características físico-químicas y morfológicas adecuadas, con alto poder absortivo para remover especies orgánicas. Y se espera pues mejorar la calidad y eficiencia del tratamiento modificando la superficie, o sea, incluyendo catalizadores y filtración por membrana como tratamiento secundario en un proceso secuencial. Y optimizar las propiedades físico-químicas de los absorbentes también. Hay que modificar un poco, funcionalizar la superficie de estos absorbentes. Bueno, eso son las pruebas preliminares. Muchas gracias, profesor. Pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias por la presentación. ¿Tiene los resultados de distribución de poros de los materiales? Sí, se hicieron, en algunos de ellos, se hicieron isotermas de absorción. Entonces tenemos distribución de poro, tamaño de poro, radio de poro, volumen de poro, volumen total de poro. Sí, es importante porque, por ejemplo, estoy trabajando también para desalinización. Cuando uno trabaja con agua es importante la distribución de micromesoporos, ¿no? Y las fotos de las que tienes, pareciera que tiene la estructura 3D, tiene la presencia de meso y microporos, ¿no? La distribución de esos y la fidelidad es importante para algunos casos trabajando yo para desalinización, ¿no? Sería bueno que hubiera mostrado cuál es la distribución de poros y se puede ver cuáles son microporos, mesoporos y la distribución. Yeah. Sí. Sí, de hecho, bueno, algunos se han publicado, no lo tengo aquí en la presentación, pero allí tengo material para que se pueda ver algunos, bueno, más hacia materiales que nos generan un área superficial muy alta, como 1300 metros cuadrados por gramo. Inferimos que hay mucha microporosidad allí, o sea, que mejora el área. Para compuestos muy grandes de alto peso, para remover compuestos muy grandes de alto peso molecular, hemos querido hacer o funcionalizar un material más mesoporoso para que ayude a la migración de esos materiales, como son de alto peso molecular, son más grandes, a través de las rutas, ¿no? Que haya mesoporos y microporos.